hizo nada nuestro contrincante. Perdió. Duró su guerra lo que un pedo en el aire fue. Yo me banqué de mentidores raperos. 16:05 en toda la República Argentina. Muy buenas tardes. Esto es Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Florencia Moreno y Fernando Molgaray. En redes y en streaming, Nicolás Jansson y Leandro Altare. En el informativo, Pamela Molina. En la operación técnica, Eduardo Echeverry. Mi nombre, Verónica Massa. Con ustedes, el señor Guillermo Moreno. ¿Hay receta hoy? Hay receta. ¿Y qué hay? Tarta, que nos quedó pendiente. La tarta que nos quedó pendiente de ayer. Que nos quedó pendiente o sea, que del... lo que vas a hacer es la masa de la tarta. Claro. Después vos le ponés queso cebolla, vos le ponés Lo que quiera. verduras, Vamos a jamón y recomendar algo de queso. temporada para aprovechar. Temporada de verduras. Claro, verde, de hoja bien. verde, de invierno. Y barato los morrones. Debe ser que Sí. están empezando a ordenarse ahora, pero bueno, veremos. Se puede hacer una mermelada de morrones. Es rico, ¿no? Rico. Tendría que... Sí, le pones algún picante. Sí. Mezclás los dos, poquito picante y el otro. En general, las mermeladas de frutas hay que meterles clavo de olor para que no tenga el gusto a la verdura. Muy bien. A la de ¿Y tomate, cómo hacemos la tarta? La tarta la hacemos con... Tapa de la tarta. La tapa de la tarta, la masa. 400 gramos de harina, cualquiera la que tengas, integral, 3 ceros, 4 ceros. Una materia grasa que tengas, que pueden ser 2 o 3 cucharadas de aceite o 20 gramos de manteca, un pedacito. Un huevo, sal si podés, si no, sin sal. ¿Usted come con sal? Sí, como con sal. Intentemos que sea poca, pero con sal. Intentemos que se ponga. Un huevo. Y si no tenés ganas de amasarlo, podés poner despacito en la amasadora, en la batidora, que tiene siempre un gancho para batir y amasar. Y la dejas un ratito, vas amasando hasta que se junta eso, lo dejas descansar un ratito para que el gluten no te la achique adentro de la tartera. La metes en la heladera, la sacás y con eso, con 400 haces 2 tapas. O sea que te queda una tarta como Dios manda, con la tapa. Claro, con tapa. Y si no, 2 tapas sin cerrar, No sé digamos. cómo estás a dieta. Yo hago 2 medias tartas. Claro, sí, 2 medias, claro. No, pero está bien. Si ya cocino una vez y no cocino tanto. No, claro. Y te queda la otra, la pones en el freezer. Exacto. Está bien. Bueno, repetila, dale, vamos. Bueno, entonces 400 gramos de harina, una materia grasa, la que tengas en casa, que pueden ser 2 cucharadas de aceite o un pedacito de manteca, que son 20 gramos, una pizca de sal, un huevo y agua, que la vas a ir, porque no todas las harinas tienen la misma molienda, así que más o menos son 150, 180 de agua, más o menos. ¿Qué harina usas vos? Yo depende, cuando uso de fuerza uso De 3 ceros. ¿Pero cuál, qué marca? Uso Pureza, en general, y hay otra que me gusta que es la Chacabuco. La Chacabuco, te iba a decir. Todas ustedes usan Chacabuco, lo que pasa es que no la consiguen. No, pero es difícil. y les voy a decir algo a los que producen harina, el envase de papel es menos prolijo porque permite que se metan los gorgojos. En cambio el plástico no entra. Y en verano, el que cocina, hay gorgojos en las cocinas. Ahí la colás un poquito, la pasás por el Sí. Sí, pero bueno. Y si no te comes el gorgojo, no te pasa nada. Todo lo que Hay nace... gente que se los come, ¿Qué para te distintos... pasa? Y Sí, si todo sí. lo que nace de algo que está bien, está bien. Bueno, no digamos eso, Guillermo, porque hay cada cosa. Prefiero bueno, no comer. Lo que nace de ahí, ahora si te viene de afuera, eso es historia. Sí, Por sí. eso están ahí dando vueltas. Están ahí dando... Bueno, y sugerimos verduras de hoja verde, que empieza el fresco, están baratas. O sea que la vas a hacer a selga. Sí, espinaca, selga. Se la tenés que dar a Dordi, que viste que va a ir a contestar preguntas. Le falta hierro, a puede la Cámara de ser. Diputados, sí, que vaya Dordi. Tenemos un tema. Recién venía escuchando al que fue presidente de uno de los bancos profusamente investigado en la Argentina. Marino, se llama Gabriel Marino. Estaba el reportaje que le hicieron, tuvieron bien las preguntas que le hicieron, lo contestó, pudo contestar hasta ahí, hay cosas que no pudo contestar, que dibujó. Pero él decía
algo así como que Milei está haciendo muy bien las cosas, incentivaba el crédito en dólares. Aunque vos no factures en dólares, dice, porque va a haber una dolarización endógena. Esto significa que como el pueblo va a repudiar el peso y no lo va a utilizar para ahorrar, se va a empezar a manejar en dólares. Esto es lo que viene insistiendo Caputo. El año pasado sacó un decreto para eso, fracasó. Este año el Congreso dictó una ley que ya fue reglamentada, tampoco está pasando nada. Al contrario, el pueblo está comprando dólares. El mes pasado, ya está por salir ahora, debe estar por salir cuánto se compró, bueno, la semana que viene, en marzo, o un poco más, digamos, dentro de 15 días, cuánto se compró en marzo. El mes pasado fueron 2.700 millones de dólares que compró el pueblo. 2.200 había comprado en enero. Pero él dice, según su opinión, que eso está bien y en realidad contradice, a pesar que sostienen que está bien este gobierno, lo que dice Caputo, porque Caputo lo que pide es que gaste los dólares. Y él dice que el pueblo argentino va a ahorrar en dólares. Y sin embargo sostiene al gobierno. Habló muy bien de Caputo, dice que es el ministro de Economía que precisa la Argentina. Habló muy mal de Guzmán, lo cual coincido. Lo caracterizó pasante, más o menos eso. También habló mal de Kicillof. El periodista le dijo, pero Caputo fracasó en el gobierno de Macri. ¿Por qué vos considerás que es el ministro de Economía que precisa la Argentina si es un hombre del sistema financiero? Bueno, él viene de la banca, presidente de un banco chino. Banco que tenía mucha actividad en lo que se llama banca privada, que es cuando convence a las familias para que depositen los dólares afuera. No, ni bien ni mal a mí eso, pero esa era la actividad que el hombre tenía, ¿eh? O sea que no era que vos decís, uy, mirá, este Martino. Entonces no es que vos decís, mirá, trabajó de banquero, ¿no? No vi el récord del banco que él presidió, casi no había banco hipotecario, no había crédito hipotecario, ni había crédito para la producción, no había, ¿está bien? Era fundamentalmente banca privada. Pero bueno, con eso de, ahora tiene un fondo de inversión que dice que quiere hacer vivienda y entonces dice, tienen que prestar en dólares. El metro cuadrado, el costo del metro cuadrado nunca estuvo tan caro como ahora. Mediano está en 1.500, 1.600 dólares, el lujo ya pasa a los 2.000 dólares el metro cuadrado, más la incidencia del terreno, más la ganancia del desarrollador. Con lo cual, si uno le pregunta cuánto vas a vender, te va a decir, bueno, está en esa plata. Contra gente que tiene su ingreso en pesos, pero él dice que le presten en dólares como es la convertida. Son unos chantas. Martino, sí. Son unos chantas. Pero a su vez, está mal lo que dice. Dice, la Argentina mejoró su ingreso en dólares, su ingreso nominal en dólares. Pero el problema es que el retraso de este dólar generó que todos los productos estén carísimos en dólares, por eso el metro cuadrado está tan caro en dólares, más que en la convertibilidad, el costo estoy hablando, más que en la convertibilidad. Por lo tanto, kilo pan, hoy cargué el gasoil de mi auto, que es casi en una Shell que cargo siempre ahí en la autopista, en la Ilía, casi 2.400 pesos el litro de gasoil. Pues sabés que me sorprendió, porque viste que vos ves de lejos, ya a nuestra edad, los litros que van pasando y el total. Sí. Te falta ver el precio, pero de eso me tengo que acercar. ¿Está bien? Viste que eso está chiquito. Sí, está chiquito. Pero está bien que esté, no digo que no, porque tenés un tablero que te lo pone grande, no estoy diciendo nada. Digo que en el surtidor, el P por Q
el P está chiquito, el Q, que son los litros, va a la velocidad del surtidor, y a esa misma velocidad va el total. Pero yo se hacía la cuenta y no daba, porque cuando llegaba a 50.000 tenía que ser 25 litros y ya eran. Digo, ¿pero cuánto está el precio? Entonces fui a casi 2.400, ¿no? 2.385, una cosa así. Bueno, 2.400. Imagínate que en nuestro gobierno tuvimos 60 centavos de dólar el litro de gasoil. Y ahora está a 2.800. Sí, serían sí, 2 dólares, a $2 2.400, es un poco menos. O sea que está unos 75, una cosa así, dólares. Está, salvo en Italia, no lo vi tan caro, digamos, nunca estuvo tan caro en dólares. Pero lo mismo pasé por la panadería del pueblo, que en una época decían que era mía. Porque el hombre un día me llamó, ¿De qué pueblo? se llama así, Ah. panadería del pueblo. Un día me llamó, está en la esquina de mi casa, Independencia y Salta. Encima eso. Sí. Un día me llamó y me dice, Moreno, voy a poner una panadería, dicen que los panaderos que me van a prender fuego la panadería. No, te llamé al presidente de la Cámara y digo, che, este tío dice que le van a prender fuego. No, que ponga la panadería. Y la puso, pero después empezaron a decir que era mía la panadería, ¿no? Pero ¿sabés cuánto está el pan del pueblo en la panadería? 5 lucas Y sí. el kilo de pan. Y está barata. A la 5 vuelta de lucas. mi casa está 6.600. Bueno, 5 lucas el kilo de pan. Una cosa insoportable para la panadería del pueblo. En mi época, imagínate que era 2,50, pero bueno, hace mucho de esto. Pero era menos de $1. Ahora te estaría dando $3 y te quedas corto. $3 y pico. Es una cosa increíble. Todo esto porque las tarifas, todo está. Claro, y el dólar retrasado. Pero él dice que los sueldos, claro, en valor nominal sí. Por ejemplo, un muchacho puede estar ganando $1.000 y gana 1.300.000. Claro, Sí, lo sí. que pasa es que esa plata. Pero, claro, con el pan a $5.000, 5.000 pesos, es disparatado. Y el litro de gasoil a 2.400 es disparatado. Es disparatado. Los servicios. Entonces, el poder adquisitivo, Marino miente, porque esa cuenta la sabe hacer. Son muchachos que están mintiendo a propósito. Y esto es difícil de que no lo sepa. En realidad, como eres oficialista, pasa lo mismo que con Recalde en Crónica. Él dijo que era antikirchnerista y que era oficialista. Entonces, no puede decir las cosas que falseen la verdad porque modifica la opinión pública. Él puede vertir su opinión, pero hizo una opinión negativa, así que si es anti, es lo mismo que le pasa a Recalde. Esto lo tiene que saber. Ahora Recalde va a ir a contestar preguntas. Yo le digo, mire, es verdad que ustedes tienen superávit fiscal primario bajo el concepto que se dice caja. ¿Qué es el concepto caja? Lo que pagás y lo que recibís. Cuando abrís la caja para pagar, abrís la caja para recibir. ¿Le sobra plata? Le sobra plata. Pero es sobre lo que pagó. No me dice cuántas deudas no pagó. ¿Se entiende? Sí. Ese es el concepto de vengado. El concepto de vengado es vos tenés deuda. La pagues o no la pagues. Si no la pagás vas a mora. Y si sigue la mora vas a juicio. Y te pueden pedir la quiebra o entras en convocatoria. ¿Está bien? No es que tener facturas sin pagar no pasa nada. Claro. Ahora, vos decís, no pago nada, tenés plata. La pregunta es si mienten. Cuando ellos dicen tenemos superávit fiscal, y todos sabemos, los que estudiamos alguna disciplina económica, que es el concepto caja. En el concepto de vengado no tienen, salvo que desarrollen un concepto de vengado, que no es el concepto que te enseñan en la facultad, y digan, para nosotros el concepto de vengado es este. Pero entonces habría otro concepto de vengado que es el... Por ejemplo, te dicen, el concepto de vengado es lo que nosotros pagamos de tasa de interés. Lo que nosotros pagamos, no la tasa de interés que se devengó. ¿Se entiende? Sí. O decir, bueno, los intereses que se devengaron son tantos. Yo pagué este pedacito. Para mí este es el concepto de vengado. Y todo lo demás, no, todo lo demás no lo pago y va al final de capitalizo la deuda. Bueno, si vos capitalizás la deuda,
y aumentás la deuda es porque no tenés déficit, no tenés superávit, si no tenías que bajar la deuda. Ahí es donde se ve que estos chicos mienten. Bien. El ministro de Economía tiene, perdón, el jefe de gabinete tendría, en función de no ser oscuro, de decir esto: tenemos superávit fiscal con el concepto caja, bajo nuestra definición de devengado, pero bajo la definición clásica de devengado, Fondo Monetario, la que se enseña en la Facultad de Economía, en cualquier Facultad de Economía, acá en el mundo, el concepto de devengado es todas las deudas que se devengaron en el mes, producto, por ejemplo, de que viviste un mes y pagás la electricidad al final. Claro. Viste que a vos te trabajás un mes y después te pagan. Sí. Por lo tanto, vos sos acreedora a una deuda si no te pagan el salario. ¿Por qué? Porque devengaste tú el salario que trabajaste durante el mes. Durante el día, no importa. Esto es el concepto de devengado, es tan fácil de entender como esto. Los intereses de la deuda, transcurrido el mes, hay que pagarlos. Transcurrido el año también, y si no, van incrementan la deuda. Por lo tanto, si no lo pagaste, te refinancia. No, pero el instrumento lo hice así, todo lo que quieras. Pero la realidad es que no estás honrando las deudas que se devengaron. También vos podés, por ejemplo, un escritor, bueno, le pagan el libro al final, le dan un adelanto y le pagan el libro al final. Bueno, está bien, pero el tipo está acumulando un derecho. Ujú. Por eso esos derechos hay sucesión en los derechos, Sí, sí. y vos los podés ceder, los derechos. ¿Está bien? Tenés un derecho que sos acreedor de alguien, o se lo podés ceder a un tercero, precisamente porque así funciona el criterio de la deuda. Y la deuda se supone que hay que honrarla, podés honrar intereses o capital, o podés honrar el capital, o no podés honrar los intereses, o podés no honrar nada, pero lo que se devengó, se devengó. En el periodo se devengó y por eso lo tenés que cumplir. Vos podés pagar toda tu vida intereses de la deuda y pagarla al final. Hay un bono que sacó el gobierno ahora que dice eso. Yo le pago los intereses cada tantos meses y al final le voy a pagar todo el capital. Está bien, pero se va devengando. Cuando pasa el tiempo, después tenés que juntar la platita para pagar. Si no, ahí no tienen superávit. Tendría que el jefe de gabinete, en honor a no ser oscuro, decir: no, tenemos superávit de caja, pero no tenemos superávit de devengado bajo la definición tradicional. La definición clásica de devengado, que es la que se utiliza en el mundo. Claro, si ellos dicen eso, ya Martino, que dijo que tenía equilibrio fiscal, superávit, porque él no lo puede decir, porque ya el jefe de gabinete, claro, se le cae la manera de explicar que tienen, que engañan a mucha gente. Y engañan diciendo que esto está bien y repiten la mentira. Y lo mismo le pasa con el sector externo. ¿Y cómo lo sabe? Sí, porque las empresas hoy no pueden comprar todos los dólares que quieren, hay cepo. Si hubiese equilibrio externo, así como las familias compran los dólares, podrían las empresas comprar los dólares, no los compran. Pero a su vez las familias compran dólares. ¿Qué es lo que dijo algún economista? Mire, terminen de venderle dólares a la familia porque no les va a alcanzar. Y las empresas con MEP y esos elementos Esa también. es otra historia, sí, pero es de otro lado. Eso sale de otro lugar. Sobre todo el contado con liqui. Ujú. Con el MEP compras un dólar que no es el dólar al precio oficial. El que ellos dicen que se tienen que hacer las operaciones, porque para comercio son esas, liquidás al oficial. Después con el MEP, ahí ya viene tu liquidez. Alguien te vende y alguien te compra. Ahí si compras contado con liqui, los dólares están afuera. Alguien ya no va sobre las reservas. Lo del MEP, cuidado, porque si es una empresa, le queda en el banco, pero no lo puede sacar. Vos sí, una empresa no. Ahora, si vos lo comprás ahí, después tenés un problema con el mercado oficial. ¿Sabías eso? No. Ah, bueno. No. Pero una empresa que compre ahí o en el contado, después tiene problema para ir a comprar. Si es importadora, se hará el mal lío. Para acceder al mercado oficial. Por eso hay una serie de restricciones. Bien. La verdad
que el desorden que tiene el gobierno es un desorden muy grande. Pero este expresidente de un banco, del HBC, es muy... lo estaba escuchando y decía, pero ¿cómo puede estar diciendo esto? Y alguna vez se me ocurrió que viste que hay un juicio por mala praxis. Los economistas no tenemos juicio por mala praxis. ¿Viste los edificios de atrás de la cancha Huracán? Sí. El complejo Buenos Aires. Estación Buenos Aires. Hoy tuvimos un debate sobre eso, técnico. Pregunté, me dijeron que los edificios no se caen. Me mostraron que no se van a caer. Yo lo dije el día que Burlando dijo estos edificios no se pueden. Estaba en Crónica, yo miré los edificios, soy ferretero, economista. Dijo, yo no creo que esos edificios se caigan. Hoy me explicaron por qué no se van a caer. Pero alguien tiene que pagar los autos, alguien tiene que volver a hacer las cosas, eso también. O lo hace el Estado o lo hace el sector privado. El problema es que para determinar qué sector privado lo tiene que hacer va a pasar mucho tiempo. Salvo que aparezca un alma caritativa que ponga la plata. Porque hubo una sumatoria de pequeñas decisiones que generaron... Eso. ¿Querés saber cuál? Ujú. En una reunión de... Yo soy economista, ¿sí? Sí. Estoy ahí porque hago análisis económico financiero y cuento lo que va a pasar. Para las constructoras contar lo que va a pasar es importante, por el crédito, por esto. Me tienen confianza, me llaman. Y entonces me dice, mirá, los cálculos estaban hechos para 12 centímetros de tierra arriba de la losa para ir a tomar sol. Era lindo, entre los edificios haces una losa, haces el estacionamiento, tomas sol, corren los perros, no pasa nada, es eso. No se sabe bien quién, debe ser alguno que hacía el mantenimiento de los jardines y viene de estos muchachos y dice, no, pero para que el pasto esté bien, qué sé yo, hay que poner por lo menos 50 centímetros de tierra. Y 50 centímetros de tierra después se hacen 60, Sí. porque se va haciendo la tierra, si no la cultiva el pasto solo porque se seca, va, se junta, los perros juegan, vos dejás, se va haciendo, la tierra va. Así como el río come la costa, ¿viste lo que pasa en el Paraná? Que Sí. hay que hacer las defensas, si no te va comiendo la costa. Chascomús te comió el río, el mar te comió, los ríos te comen. Acá se junta, la tierra se va juntando a través de los años y lo que estaba calculado para 12 centímetros, igual hubiese crecido, muchachos, tienen que consultar también un jardinero. Pero acá había bastante más. Pero ¿sabe qué le pasó cuando decidieron hacer eso? ¿Vos qué pensás? ¿Que pesa más el cartón seco o mojado? No, mojado. ¿Viste los cartoneros qué hacen? Sí. ¿Los viste vos? Sí, ¿Cartonero? Sí. ¿Qué hacen? Separan los cartones ¿Y qué hacen? y los después? meten en una bolsa ¿Y después qué hacen? y después los llevan a vender. ¿Y qué hacen antes de venderlo? Lo pesan. ¿Y cómo lo pesan? ¿Seco o mojado? No, seco. No, mojado. Bueno. Vos cuando ¿En llegás, lo que serio? pasa es que vos vivís en Caballito. ¿Qué querés? Ah, tengo un centro ahí de No, procesamiento. ahí lo juntan. Eh, Ese después va y lo vende. Sí. Claro. Ese es acopio de ellos mismos. sí. No. Hasta ahí llega seco. Pero después a los muchachos cuando se lo van a vender para hacer reciclado, Una mojadita. igual los demás saben. Yo que estoy en San Martín y hay mucho de eso, agarran esas bolsas y le meten manguera. Pero el que se los compra ya les descuenta el mojado. Vos, acá vos, no es nada. Che, ¿para qué lo mojás? Y le compenso a este que la balanza anda más. Bueno, ¿y la tierra? ¿Seca o mojada? ¿Cuál Ay, pesa? sí, mojada. ¿Y si no le hiciste desagüe? Mm. ¿Y si hiciste pasto y no hiciste desagüe? ¿Sabe qué hace el concreto? Transpira. Y hay gotera. Pero eso estropeaba los autos. Claro. Y entonces hubo que tapar la gotera. Si yo le pregunto al licenciado en Relaciones Internacionales,
¿Cómo tapa la gotera? A ver, entre una chef, que es locutora, y un gerente de relaciones... No, un gerente, un licenciado. Hay gotera en el techo. ¿Qué hace? Bueno, depende, porque si eso tiene que... ¿Cómo se largó a la cancha así? Y sí, depende. Si eso tiene que transpirar, tenés que hacer alguna cosa que no sea, que impermeabilice, pero que permita respirar. O gotear por algún lugar, una canaleta, no sé, algo que escurre el Iba a agua. decir membrana, pero... Claro, ahí no gotea. Pero membrana se pone de arriba. ¿Sabes? Y de abajo, No sé. pintura. Ahora hay al ferretero te lo cuenta. Hay pintura que impermeabiliza. Impermeabiliza la Sí. pintura. Si pones una buena capa de pintura, Pero eso no queda ahí estancado. ¿viste? O sea que pesa más. Claro. Ay, cuando son... Una vez dijimos, un gobierno tiene que tomar grandes decisiones, porque son estructurales y muy importantes. Por ejemplo, cuando Alberto Fernández dijo $60, para mí ese valor del dólar está bien, cuando asumió, antes de asumir, había ganado pero no había asumido. Entré a Principios y Valores y les dije a mi secretaria y a un grupo de compañeros que estaban ahí, que me estaban criticando porque hablaba mal de Alberto y decía que era un asco, ¿no? Dale, Guillermo, aflojá. En las básicas también, en las nuestras, ¿no? Las demás ni me invitaban. En las nuestras, dale, Guille, aflojale, a ver si... Los propios, ¿eh? Le hice caso, le aflojé 90 días. ¿Por qué le hago caso al compañero? Pero ese día no pude con la mía y entré al partido y le dije, Ana, sí, ¿qué día es hoy? Tanto, me dijo. Tanto de noviembre, porque ya había ganado la... Y le digo, hoy empezó y terminó el gobierno de Alberto Fernández. Y Ana largó el lápiz, me acuerdo, y estaban los compañeros, hizo un silencio. Tomen nota, hoy empezó y terminó el gobierno. ¿Qué hizo esta bestia? Dice Ana. Dijo que el dólar a 60 está bien. Se lo había asesorado, después le dijo Álvarez Agis. Hoy lo están criticando todo y tienen razón. Ese día empezó y terminó el gobierno de Alberto Fernández. No tenía ninguna posibilidad de éxito. No tenía ya desde el día que lo eligieron, la manera de pensar, pero ese día... Esa es una decisión tomada por el presidente horrible. Pero después hay pequeñas decisiones que te llevan a un mundo muy difícil. Estas son pequeñas decisiones. Por eso es tan difícil gobernar bien. ¿Qué es lo que vamos a hablar con vos después de las noticias? Que vendamos porque el sistema capitalista tiene... Nos actualizamos de Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 16:32 minutos, la temperatura 27 grados 3 décimas, la humedad 41%. La Fiscalía busca impedir movilizaciones en la casa donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Móvil del Plata. La Fiscalía busca impedir movilizaciones a la casa donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al tribunal que controla el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad que la expresidenta adopte conductas destinadas a impedir episodios que puedan afectar el orden público y la seguridad. Desde el centro porteño, Sofía Rosisauer, Radio Noticias del Plata. Murió por eutanasia Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que fue víctima de una violación grupal. La joven parapléjica que había pedido la eutanasia falleció este jueves después de recibir la muerte asistida en su habitación de la residencia sociosanitaria de San Pere de Ribes, donde se encontraba. Noelia es la paciente más joven de España en recibir la eutanasia y la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en pasar por este procedimiento. Deportes. Horacio Ceballos otra vez en el puesto número 1 del ranking ATP de dobles. Pasó a semifinales en el Master 1000 de Miami junto al español Marcel Granollers. La dupla derrotó en sets corridos a Hugo Nis, Edward Roger Vasselin, asegurando el regreso del malplatense a la cima del tenis mundial. Cielo despejado, temperatura 27 grados 3 décimas y la humedad 41%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Cambiamos de estación, pero seguimos siendo los mismos. Siempre con vos. Siempre Del Plata. La radio de la verdad. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Telequino vacante. 750 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. 1 hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Telequino vacante. 750 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad.
orgullo argentino quiero expresar. 16:40 en toda la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. No estamos solos hoy, Guille. Tenemos que presentar al invitado. Por favor. Sí, él es Tobías Belgrano, consultor político internacional. Bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo andan? Muy bien. Che, qué densidad este programa. Consejos de cocina, de construcción, política nacional, economía. La gente no se puede quejar. Todólogos. Estábamos viendo cómo pequeñas decisiones a veces... Parte de esto es lo que nos pasó en los edificios de Buenos Aires, ahí en Parque Patricio, Estación Buenos Aires, como se llame, en la cancha de Huracán. En tu disciplina esto se nota, ¿no? Pequeñas decisiones. Un avión sale de Río Gallego, se desvía un poquito y termina en Santiago de Chile en vez de en Buenos Aires, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, todo afectó, tiene un efecto sobre todo y todo está más interrelacionado y cada vez más interrelacionado en el mundo de hoy. ¿Cómo estás viendo que va a desencadenarse los sucesivos conflictos que estamos teniendo? Tenemos el conflicto del este europeo, tenemos el del Pacífico Sur, tenemos el Atlántico Sur, tenemos el del Ártico y tenemos el de Medio Oriente. Hoy con violencia se están resolviendo los del este europeo y los del Medio Oriente. Estás viendo una resolución simultánea, estás viendo paso a paso, estás viendo que hay una mesa, quienes participan de la mesa. ¿Cómo estás viendo esta historia? Yo creo que se está resolviendo un poco de paso a paso, no hay una mesa de decisión. En general los actores más relevantes vienen siendo Trump y Putin en general, que han sido, sobre todo Putin, uno de los más beneficiados de los conflictos en general. En las últimas semanas, con la cuestión del aumento del precio del petróleo en Estados Unidos, y eso también es algo que te voy a comentar después, cómo está pegando esto en Estados Unidos internamente, porque por cuestiones laborales hace un par de semanas pude estar en Nashville, en Tennessee, que es un estado bien profundo de Estados Unidos, bien votante de Trump, y cómo está percibiendo la gente la cuestión del conflicto y la cuestión de la guerra, y cómo viene avanzando la presidencia de Trump en los últimos meses. Pero en general creo que los grandes perjudicados vienen siendo los europeos en general, es decir, la decisión que tomó Trump respecto a la crisis que está habiendo a nivel energético y el aumento en los precios del petróleo que está habiendo no solo en la Argentina, incluso el gobierno de Kast acaba de arrancar con un tarifazo en los combustibles. Es decir, toda esa situación donde los distintos países van tomando distintas medidas por el aumento del precio de la energía, sea Brasil sacando los impuestos internos al petróleo o China poniendo un precio máximo interno, toda la consecuencia de la situación de la guerra del Medio Oriente está afectando las matrices energéticas, muy parecido al primer conflicto que hubo con Rusia, donde hubo un aumento de los precios de la energía a nivel mundial. Y lo mismo está pasando ahora. ¿Cómo está afectando esto internamente, sobre todo la situación en Estados Unidos, que es un poco lo que hablábamos antes? Personalmente tuve la posibilidad de preguntarle a gente de todos los sectores políticos, más tirando a demócratas, más tirando a republicanos, más trampistas, menos trampistas, y en general el promedio suele estar bastante en contra de este conflicto. Es decir, los estadounidenses no están contentos porque, como viene la interna republicana, que está encabezada en el vicepresidente J.D. Vance por un lado y en Marco Rubio por el otro, hay una grieta interna en el trumpismo y los MAGA, los America First, que están encabezados por J.D. Vance políticamente y Tucker Carlson, si querés, como punta de lanza de ese discurso, entre otros, están muy en contra de este conflicto y muy en contra de enviar tropas terrestres a morir a la guerra, porque lo que perciben muchos de esos sectores es que este es un conflicto donde Estados Unidos fue arrastrado a ir y que en realidad no tienen tantos intereses para ir, sumando también las declaraciones que hubo de el secretario de Seguridad, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que dijo que Irán no representaba una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos. Todo ese revuelo que está habiendo en Estados Unidos está haciendo que haya mucho malestar. Me llevó, casualmente, hablando como bien de abajo para arriba, como se ven las cosas, me llevó una mujer afroamericana en un Uber y yo le pregunté qué opinaba, si le gustaban los demócratas o no. Me dijo, odio a los demócratas, voté a Trump, volvería a votar a Trump, pero la realidad es que esta guerra es un desastre que me está afectando mi negocio con el Uber y así sucesivamente.
En ese contexto de malestar interno, Trump, por lo que se va demostrando, quiere que este conflicto sea de corto plazo, lo más corto plazo posible, porque le está empezando a afectar, está empezando a ver que le está afectando electoralmente. Por otro lado, Netanyahu le conviene que este conflicto se extienda en el tiempo, básicamente porque Irán es la enemistad con Irán en Israel es algo que tiene consenso político. Es decir, todos los lados de la grieta están de acuerdo en que Irán es una amenaza a la seguridad y a la existencia de Israel. Entonces, conflictuar con Irán es beneficioso políticamente para Netanyahu, que también tiene elecciones este año. Entonces, hay una situación ahí donde Estados Unidos, que apoya, se encuentra en una situación de tensión. Y como dijimos en este programa con Pablo Chayú, los iraníes fueron un poco más duros de los que se pensaba. Es decir, la estructura política iraní de la teocracia islámica es mucho más densa de lo que se creía y básicamente cuando mataron al líder supremo la estructura no se cayó, sino que mediante las instituciones de lo que se llama Velayat el-Faqih, que es básicamente que es el gobierno del jurista, es decir, del que interpreta la ley, la asamblea de expertos se junta y elige un nuevo líder supremo que es el hijo del anterior. Pero es decir, lo que se viene demostrando es que a pesar de que Israel o Estados Unidos mate a los cabecillas del régimen teocrático, los reemplazan. Es decir, aparece una nueva camada y hay más apoyo interno del que se parecía en Venezuela. Es decir, en Venezuela se cayó y pudieron cambiar la figura por poner una figura más cercana a Estados Unidos. En este caso es un poco más complejo y tiene mucha más complejidad a la hora de, supongamos que se rompiera, que es lo que hablábamos con Pablo y Tomás, supongamos que se rompiera el régimen iraní o que hubiera un cambio de régimen en Irán. Las estructuras que tiene la teocracia islámica, como puede ser la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia, el ejército que lo maneja en general si se quiere el líder supremo, porque los iraníes votan presidente, pero ese presidente es casi un jefe de gabinete, es decir, se maneja lo administrativo. La teocracia maneja las relaciones exteriores y el ejército y el sistema de inteligencia y el poder judicial. Todas esas estructuras se quedarían ociosas, serían materia ociosa, sobre todo la parte de inteligencia, la militar, y terminás en una situación como en Irak. Se cae el régimen y tenés un montón de materia militar ociosa que está dando vueltas por el país buscando básicamente su sustento. Y en esa situación tenés fragmentación y tenés ruptura del orden. Entonces, las decisiones que se tomaron en las últimas semanas fueron muy complejas. Los iraníes también tenían muy pensado qué hacer. Es decir, los ataques a los países del Golfo no son casualidad. Hay una idea de romper una estructura que ha sido muy funcional históricamente también en Estados Unidos por los petrodólares, porque básicamente todos estos países comercian petrodólares y generan también demanda al dólar como moneda. Si Irán ataca a estos países y ataca, por ejemplo, países donde la mayoría de la población es extranjera, por ejemplo en Emiratos Árabes, si atacan a estos países afectan la seguridad, que es una de las pocas cosas que tiene la credibilidad la credibilidad que genera el hacer negocios. Entonces, si hay un ataque en los Emiratos Árabes y la mayoría son extranjeros, la mayoría se van a volver a su país y va a haber una retracción de capitales de estos países. Entonces está empezando a afectarse, si querés, los negocios en esa zona del mundo. Y además, por otro lado, Irán lo que están diciendo es que está muy interesado, o su próximo objetivo puede llegar a ser las plantas de desalinización. ¿Por qué? Porque en la zona de los países del Golfo, la mayoría de los países tiene mucho estrés hídrico, les falta mucha agua. Y la mayoría del agua que se consume en esos países, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, es agua de plantas de desalinización que viene del mar y que la convierten en agua dulce. Si Irán ataca esas reservas, esas plantas de agua, va a haber además un factor económico, además va a haber un estrés hídrico en todos estos países y va a generar más problemas. ¿Cómo pensás vos que tuvieron tanto Estados Unidos, pero fundamentalmente Israel, tuvieron tanta puntería?
como para acabar con los líderes sin que salvo esa bomba que cayó en una escuela que mató 130 niñas, jóvenes, adolescentes, preadolescentes también. No se está hablando de miles de víctimas, al menos lo que... Pero sí y se reconocen que le pegan justo, para llamarlo de alguna manera. ¿Cómo pensás que eso Bueno, pasa? la capacidad técnica de Israel para apuntar a determinados enemigos o sea, ha sido históricamente muy certera por la capacidad técnica Cuando militar que tiene. tenían... No, pero no, cuando lo hacen en el Líbano, en Jordania, en la Franja de Gaza, utilizaban los teléfonos y en realidad el misil seguía acá no van a estar usando teléfonos, esto. Por eso no es tan fácil. No, eso cuando es tan selectivo, esto, ¿cómo sabe? Porque no hay otra posibilidad que te lo estén diciendo. No van a tener el GPS del celular del muchacho. Digamos, lo de Hezbollah en eso fue haberle puesto una bomba en el celular, en este caso eran los viejos, esos viejos aparatitos que te mandaban mensajes, el VIP, bueno, no. Es obvio que hay internas, es obvio que algunos están hablando, otros no. Es obvio que hay sistemas de relaciones y es obvio que Trump habló y otros no. Ahora, cuando vos ves los muertos, no son las dirigencias muertas, no son de un solo sector. Con lo cual es una guerra bastante conversada, ¿no? Formal e informalmente. Ahora aparece la conversación formal, cuando Trump dice estamos negociando. Y también fue conversada cuando le apuntaron en la ciudad tecnológica, entre comillas, de israelí, no le fueron al reactor, le fueron decir, mira, podemos llegarles. Le fracasó el sistema. No me parece que hayan apuntado a la tucha de ellos, digamos, ¿no? Hoteles, residencias, lugares, pero no fueron. Bueno, ya han habido episodios donde había como una sensación, o sea, en esta un poco menos, pero en las previas donde Irán decía vamos a atacar. No, eso tal lo fecha, reconocieron, responder. incluso, lo reconocieron. No, todos esos ataques anteriores a la guerra de los 12 días, Trump lo dijo. Sí, no, sí, nos sí. avisaron de la base, bajamos los soldados, nosotros teníamos que... Es una guerra conversada. El mundo está yendo a una economía conversada, no está yendo al capitalismo de Estado chino. ¿Cómo es el modo de producción chino? Es un capitalismo de Estado. No está yendo ahí el mundo. No está yendo donde va Lula, donde va Katz, donde va Macron, donde va Sánchez, donde va el primer ministro alemán. No es donde querría ir la Meloni, pero al final termina yendo. Muy jovencita. Llegó a primer ministro muy jovencita. No le dio la formación para entender la economía dentro del mercado común europeo. No le entendí. Lo conversé acá con ellos. Ya está. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue ese tema. Pero sí, el mundo está yendo a la economía de Trump, a la economía de Putin, que es una economía conversada. Lo de Venezuela fue conversado, no hay duda, ¿no? No hay duda. Por eso los comunicados casi adolescentes que salieron de la progresía argentina quedaron. Fíjate que para este conflicto no estuvieron esos comunicados. Y esta guerra también parece conversada. Cuando se conversa hay que ver quiénes son los ganadores. Vos empezaste a dar en el clavo. Cuando hablaste de Putin, en Venezuela no hay duda que fue Trump el ganador. En Irán no hay mucha alternativa. Putin tiene que ser el ganador. Si no, está siendo un gran ganador. Ahora, vos tocaste en la tecla cuando decís
Trump no puede ser un gran perdedor si no está conversando mal. Tiene hasta abril. Las elecciones son en noviembre. Del 4 al 11 son 7 meses, con un semestre. Te diría que en Estados Unidos te alcanza con 15 días exitosos según. Pero un semestre se tiene que ocupar, porque tiene que recorrer los 51 estados, 50 estados, tiene que estar, en algún estado tiene que hacer más de campaña. Son 4 semanas por mes, son 24 meses, tiene que recorrer 50 estados, tiene que hacer 2 por semana, y algunos tiene que hacer 3. Con 80 años no es fácil. No es fácil, aparte de gobernar. Está bien que ahí el gobierno va con él, ¿no? Porque es todo interno. Pero se le vienen 6 meses, si son 6, son 7, que es desde abril hasta noviembre, pero se tiene que ocupar. Si es que la guerra es conversada, y es un gran desafío, será conversada. Tenemos que ver los ganadores, tenemos que ver los perdedores, tenemos que ver qué pasa. Es una hipótesis. Hay una economía conversada en el mundo que está triunfando, no hay duda. Es fácil de detectar eso para un peronista porque es lo que hicimos en la década ganada, conversar la economía. Conversar la tasa de interés, conversar el tipo de cambio competitivo, conversar los salarios en paritaria, conversar los precios, conversar cómo van a ser los commodities para tener su traslado a precio doméstico, conversar los alquileres en el sector rural, sobre todo en la zona núcleo, conversarse el precio del combustible. La economía se va conversando. Los peronistas, el conversar en esa mesa de conversación, porque Europa se está quedando fuera de esa mesa de no hay duda, eso, pero si no, Europa es obvio que si está en una economía de globalización igual que Brasil. Brasil no estuvo en la conversación en Venezuela. Él lo concedió. Vos no te olvides que Brasil pensaba que se iba a sentar en el Consejo de Seguridad representación de América del Sur. Bueno, ni siquiera pudo resolver un tema en su frontera, que es Venezuela. Imagínate si va a estar en la mesa de conversación de Venezuela. No estuvo, ni va a estar. Argentina tampoco. Europa no va a estar en esa guerra conversada. Bueno, estamos hablando de los ganadores. ¿Estará China ahí? No sé si está China, tampoco. ¿Quién la está conversando? Bueno, obviamente los que están en conflicto tienen que estar. Pero quizás hay una mesa de primer orden y una mesa de segundo orden. Quizá la mesa es la mesa de Alaska. Lo iremos viendo, si es o no una guerra conversada. Y un solo comentario. Ayer Volodymyr Zelensky en una entrevista con Deutsche Welle, hablando de esta cosa de los conflictos conversados, mencionó, supongo que con la idea de presionar, que Estados Unidos le va a garantizar a Ucrania su seguridad siempre y cuando entregue el Donbass, o sí, básicamente que sea una entrega del Donbass. Eso publica Deutsche Welle el día de ayer. Entonces, y hace mucho que lo hablamos, ¿no? Va a tener que entregar. No sé si todo, creo que eso están negociando. Están negociando el pueblo de Odessa. Por eso la primera pregunta es, ¿esto tiene resolución simultánea? Europa del Este, el conflicto, y Medio Oriente, ¿tiene resolución simultánea? Para abril, estos dos conflictos tienen que estar terminados o Trump puede hacer campaña con esto. Bueno, este es un tema. Y Putin conversando la economía reconstruyó la Federación Rusa. En el año 2001, Putin tenía un lío bárbaro. Sin embargo, en un cuarto de siglo, mirá lo que estamos hablando. Argentina, con un mundo a favor, en un cuarto de siglo. ¿Qué PBI tenemos que tener? Encima dicen ahora que viví 100 años. No lo veo, por ahí lo veo. Un día le pregunté a los vietnamitas por el general Giap, ¿sabe con él, no? El general Giap no fue el que le ganó a los norteamericanos, fue el que le ganó a los franceses. Que le ganó a los norteamericanos, le ganó el pueblo, ¿no? Pero fue Ho Chi Minh. En nuestra generación el conocido era Ho Chi Minh. Para los que hoy pintan 80 y pico, 90 años, era Giap. Dicen que fue un estratego de aquello, lo comparan con San Martín, para que tengas idea. Lo comparan en las academias militares con la proeza de San Martín cruzando la cordillera, cuando le gana a los franceses la batalla definitiva.
Cuando vas a Vietnam te la muestran cómo fue la batalla, maravilloso. Pero yo no había leído que se había muerto. Un día viene una delegación vietnamita y cuando terminamos, bueno, yo viste que hice 2 millones comerciales. Viene una de Vietnam, de una especie de secretario de comercio de ellos, y, bueno, que era mi par. Íbamos a hacer Hanoi y Ho Chi Minh, que era Saigón. Entonces le digo, che, cuando sea, ¿qué Giap qué hace? Uy, dice Giap, General Giap, dice, no, ese es un tipo extraordinario. ¿Cómo es un tipo extraordinario? ¿Qué está haciendo? Si tiene que tener, no, dice, tiene 104 años. Pero esto yo te estoy hablando 2011, 2010, por ahí. 2012. Le digo, ¿qué hace? No, dice, nos vuelve locos en cada congreso del partido comunista. Dice, nos vuelve locos, pide la palabra, primero le hacemos un homenaje, porque imagínate que está vivo, y después nos vuelve locos. Che, ¿será ese el destino nuestro, de nuestra generación? ¿Te lo imaginás? Nosotros, los sobrevivientes, los que fuimos los doctrinarios, volviendo loco al movimiento peronista del Consejo Superior en una Argentina que ya tenga un PBI extraordinario, donde tus hijos no se preocupen cómo alimentar a sus viejos porque no le alcanza la plata, donde reine la felicidad, porque está la armonía del capital y el trabajo. Fantástico. Están dando Chiche, che. Cuando entra Chiche, ponés la marcha. Mirá, ahí está, mirá. Mirá qué grande. ¡Qué corbatita! Ah, no trae. No trae. Pensé que me traías esa corbata verde. No, es una camiseta. Presenta Maxi Consumo, el supermercado